me acompañareis en la lectura, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, donde vamos a encontrar un hecho conocido para la mayoría de nosotros, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo, como se recoge en el Evangelio de Juan, haciendo unas señales para demostrar al mundo quién era Él, para qué había venido y para que todos aquellos que le seguían pudieran de alguna manera atisbar quién era ese hombre. Y lo hizo de una manera un poco especial en este hecho que vamos a relatar, porque hubo una gran multitud, no solo sus discípulos, no solo aquel gentío que le seguía, ¿verdad?, sino parte de una población que estaban reunidos por un hecho de mucho dolor, de gran dolor, y que vieron la misericordia, el amor y sobre todo el poder de aquel que estaba allí. Relata a Lucas en el capítulo 7, a partir del versículo 11 hasta el 17, lo que los traductores nos dicen en negrilla: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice así la palabra del Señor, que aconteció después, refiriéndose al hecho de también la sanación del siervo de un centurión, que también relata en el capítulo 7 Lucas. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Hicimos un hecho inaudito, un hecho que recoge la Biblia en algunas partes, como hasta en 3 ocasiones Jesús resucitó de los muertos a aquellos que habían pasado de muerte a vida, aquellos que habían expirado, aquellos que habían dejado de existir. Nos dice la narración que aconteció después de, como hemos dicho, de también la sanación del siervo del centurión, donde aún había esperanza de ese centurión que estaba, ese siervo que estaba enfermo. Dice que aconteció después que él iba a la ciudad de Naín con otros muchos. Jesús entrando, o por entrar en la ciudad, y ese cortejo saliendo de la ciudad. ¿Simple coincidencia, hermano? ¿Amigo? ¿Fue una simple coincidencia? ¿Es una coincidencia hoy aquí que estemos reunidos, los que venimos a escuchar la palabra porque aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Una coincidencia que hoy nos visites tú, que aún no conoces al Señor, que aún no lo has recibido como tu único y suficiente Salvador? ¿Es una coincidencia? ¿Está la vida llena de coincidencias? ¿O es la mano de Dios? ¿O es la mano del Señor que va determinando nuestro tiempo en nuestra vida? ¿Está tu vida y la mía llena de coincidencias? ¿Esta palabra del Señor, cuando nos acercamos a ella, llena de coincidencias? ¿Son simples coincidencias o es la mano del Señor, el plan de Dios para nuestra vida? Cuando el Señor le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, al hijo de la promesa, y Abraham hizo, ¿verdad?,
el montículo de piedras para sacrificarlo. Fue una coincidencia que el Señor detuvo su mano y fue una coincidencia que hubiera un carnero atrapado en una zarza para que pudiera ser sacrificado a Dios. Fue una coincidencia que Gedeón hasta en 2 ocasiones le pidiera al Señor que le mostrara si era su voluntad que atacaran al pueblo que estaba, ¿verdad?, martirizando al pueblo de Israel, a los madianitas. Fue una coincidencia que el Señor le hiciera que solo 300 se enfrentaran a ese, ¿verdad?, campo del ejército que era como langostas. Fue una coincidencia que esos solo 300 vencieran por el poder del Señor a ese gran ejército. Fue coincidencia que Ruth, cuando fue enviada por su suegra Noemi, fuera a recoger espigas al campo de Boz, del que cabría ser su marido y del cual de su descendencia tendría que nacer Jesucristo. ¿Y cuántos más sitios podríamos ir de la palabra para encontrar la mano del Señor y no simple y llana coincidencias? José fue una coincidencia que su hermano lo echaran en la cisterna y que luego lo vendieran para que fuera a Egipto y en tiempo de hambruna poder, ¿verdad?, recoger al pueblo de Israel. Fue coincidencia que Moisés fuera encontrado por la hija de Faraón en el Nilo. Y otros tantos que podíamos encontrar aquí. Y hoy te pregunto a ti, amigo que nos visita, ¿es coincidencia que estés aquí? ¿O es que el Señor quiere que escuches su mensaje para que medite en tu corazón y pienses que hoy es el día que el Señor te está dando la oportunidad para que pases de muerte a vida? Este hijo de la viuda estaba muerto. Como cada uno de nosotros cuando andamos de espaldas al Señor y no queremos saber nada de Él, estamos muertos espiritualmente, sentenciados a una muerte eterna. Pero el Señor nos da la oportunidad, cada momento, cada instante de nuestra vida, para que conociendo al Señor podamos pasar de muerte a vida. Simple coincidencia o la mano del Señor. Por casualidad, como diría desde el punto de vista humano, por casualidad. Pero sabemos que los que hemos aceptado al Señor en nuestras vidas no hay casualidades. En las manos del Señor que va guiando, como hemos dicho, cada momento, todos los tiempos en nuestra vida. No obstante, como nos dicen algunos comentaristas, no obstante desde el punto de vista divino, todas estas notables coincidencias deben considerarse como algo incluido en el plan de Dios y de una manera tal que jamás anulan la responsabilidad humana. Si en esta mañana, hoy, tú estás escuchando la palabra del Señor, que sepas que es su plan, que tú la escuches hoy, pero eso no anula que tú tengas que hacer, que tomes la determinación para acceder a su gracia y obtener la vida eterna, haciéndote de ella, reconociendo a Jesús como suficiente y único Salvador. Dice el salmista en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo está en los designios del Señor, todo está dispuesto para que en nuestra vida tengamos la oportunidad así de acceder a tener una vida en Él y no de espaldas a Él. Dice el texto que aconteció después que él iba a la ciudad de Naín, no se cita más en la palabra esta ciudad, aquí nos da una descripción, a unos 30 kilómetros al sur del Capernaum. Dice que iban con él muchos de sus discípulos, tampoco nos dice cuántos, pero sí lo que nos dice que iba una gran multitud.
Y debemos preguntarnos, viendo luego en el siguiente versículo 12, también como una gran multitud iba también detrás de esta mujer, ¿de qué grupo somos nosotros? ¿Somos los discípulos de los que hemos creído en el Señor? ¿Somos de aquellos que iban detrás de Él, esa gran multitud que iba detrás de Él, siguiéndole? Porque, como algunos decían, su enseñanza era única, porque Él era Dios. Iban detrás de Él porque decía algo nuevo. Iban detrás de Él porque recibían alimento. Iban detrás de Él porque eran sanadas sus enfermedades. ¿O somos de aquellos que escucharon el mensaje? Aquellos que vieron sus milagros, sus señales, y dijeron al cielo: un gran profeta se nos ha levantado, el Señor ha venido a visitar a su pueblo, y se quedaron ahí. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sabemos por los historiadores que en la antigüedad de las ciudades la mayoría estaban rodeadas por, de alguna manera, o por un muro, o las mismas edificaciones cerraban la ciudad y había una puerta de entrada grande, cuando no varias, y estas puertas eran cerradas, especialmente por la noche. Estaba allí pues la guardia que correspondiera, era donde se reunían también los ancianos del pueblo, los jueces, a determinar si había algún motivo de, ¿verdad?, algún juicio pendiente, alguna cosa. Y nos dice la palabra que cuando el Señor, con todos aquellos que iban con Él, aquellos discípulos suyos fieles que le seguían, y aquella gran multitud que recibía multitud de dones, acordémonos cuando el Señor estaba repartiendo su palabra y vio esa gran multitud y mandó que le dieran de comer a todos porque veía que estaban, ¿verdad?, desnutridos. Dice que acercándose a la puerta de la ciudad, he aquí, nos dice Lucas, y cuando narra Lucas, he aquí, es que tengamos la mente despierta y el corazón, porque algo nos va a decir de gran importancia. He aquí, estar atentos a lo que voy a narrar, que llevaban a enterrar a un difunto, a uno que estaba muerto, que ya no había solución desde el punto de vista humano. La narración anterior hemos dicho que el siervo del centurión aún tenía la esperanza de poder curarse, como otros muchos que el Señor, estando con diversas enfermedades aún a los pies de la muerte, el Señor los curó, los restauró. Desde el punto de vista humano había cierta, ¿verdad?, posibilidad de que volviera a restaurarse su salud. Por aquí dice que había uno que había fallecido y lo llevaban fuera también, ¿verdad? Sabemos que los judíos, por indicaciones sanitarias, tenían los cementerios fuera de las ciudades, como ocurre en muchas de nuestras ciudades, aunque en algunos ya se han comido y están dentro de la misma población. Era llevado fuera. Y la providencia del Señor hizo que Jesús estuviera allí y que hiciera esta señal para probar que Él era Dios, más aún allá de volver a la vida a aquel que había muerto. El Señor estaba allí para darle a conocer a todos los que allí había, esos tres grupos, los discípulos, los que seguían a Jesús y la gran multitud que iba con esta mujer, darle a conocer quién era aquel que iba a levantar a aquel muchacho que había muerto. Como nos dice en otras partes de los evangelios, que el Señor, y nos dice también en Hechos, anduvo haciendo bienes y que había venido para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que estaban pasando por dificultades, como también nos decía antes nuestro hermano, por sufrimiento, por enfermedades. Nos dice el relato que era hijo único de su madre, la cual era viuda. Y de simple lectura del texto poco podríamos sacar más, pero si escarbamos un poquito los comentaristas, vemos que el hecho era de máximo sufrimiento, lo que aquí estaba aconteciendo. El hijo único de madre que también era viuda. En este caso, de esta mujer viuda, donde ya no tenía su marido en estos tiempos,
la muerte de su único hijo, varón, probablemente era el fin de su sostenimiento, de su protección, más aún. Y una cosa muy especial que ya vimos en el libro de Ruth, aquellos que tuvimos la oportunidad de mirarlo, y en el tiempo otros hermanos también nos lo dijeron. Vemos cómo era de mucho sufrimiento la pérdida de la esperanza de perpetuar la línea familiar. Se había desvanecido con esta muerte. Cuando vamos a la genealogía de los judíos, como ellos, ¿verdad?, relatan sus genealogías para saber de dónde viene. Se había muerto el padre y ahora moría el hijo único de esta mujer. Su apellido se perdía. No iban a tener descendencia. No iba a ser perpetuado en esas listas genealógicas. Y esta mujer iba a quedar totalmente desprotegida. También nos dice la palabra cómo quedaban desprotegidas las viudas, ¿verdad?, y cómo piden oración por ellas. Cuando no aún, como nos dice Timoteo Santiago, también denunciaban el abuso por parte de los líderes religiosos de ellas. Y decimos que, nos dice la narración, y había mucha gente de la ciudad con ella. Parece ser que era mujer conocida de Naín, apreciada, y cómo le acompañaban al momento de la despedida, donde este cuerpo era llevado a su último aposento, donde iba a reposar allí, posiblemente cerca de sus familiares. Y como decíamos, había 3 grupos de personas, donde también lo encontramos, por ejemplo, cuando el Señor fue a Marta y María, cuando Lázaro había muerto, y estaban Marta y María con sus familiares, los discípulos y todo el pueblo. Y el Señor fue allí a consolarlas y a hacer un milagro igualmente como aquí. Volver a alguien que había muerto, que no tenía esperanza de vida, volverlo también a la vida, para dejar claro quién era Él, para dejar claro el poder que tenía delegado del Padre y que era el Señor de la vida y de la muerte. 3 grupos de personas, discípulos, la gran multitud que le seguía y el gentío del pueblo que acompañaban a la viuda. De todo eran testigos, iban a ser testigos oculares de lo que allí iba a acontecer, y como después nos dice la narración, esa noticia iba a correr como la pólvora. Y como algunos nos dicen en los comentarios, no existía internet, ni la radio, ni la televisión, ni nada. Y corrió la noticia como la pólvora y se extendió por toda la región y las regiones aledañas. Y dice, cuando el Señor la vio a esta mujer, vio lo que estaba aconteciendo, y se compadeció de ella. Tuvo ese sentimiento que nos dicen que significa esta palabra aquí traducida, compadecerse de alguien, es tener compasión, padecer con, desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, o como dicen algunos, desde dentro de nuestra entraña. Cuando vemos que alguien está sufriendo grandemente, nos compadecemos de ella, pero de una forma totalmente diferente. Una forma en que el Señor puede poner fin a ese sufrimiento y nosotros no. Cuando vemos que alguien está sufriendo por una enfermedad muy grave, y nos compadecemos de ello, mostramos nuestra simpatía o empatizamos con ese sentimiento hacia ellos, poco podemos hacer para revertir lo que está pasando. Pero la palabra está llena de momentos que el Señor se compadeció. Nos dice Mateo 9:36, al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y sigue el mismo Mateo en 14:14, y saliendo Jesús vio a gran multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó a los que ellos estaban enfermos. Y el 15:32, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y los mandó a que compraran lo que tenían, y luego hizo el milagro de los peces y los panes.
Y como otras tantas veces aquellos que se acercaron al Señor pidiendo que se compadeciera de ellos, cojos, ciegos, leprosos, endemoniados, y el Señor se compadeció de ellos, y a todos los que fueron a Él fueron sanados. Dice Isaías 53:4 que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él pagó por cada uno de nosotros. Como decimos, la compasión puramente humana es impotente, poco podemos hacer. Pero la compasión que el Señor muestra para cada uno de nosotros, en los relatos que aquí encontramos y lo que hace en la vida de cada uno de nosotros y puede hacer en la tuya, es una compasión efectiva, una compasión que tiene la capacidad de revertir la posición en la que nos encontramos, de este que había muerto y de cada uno de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque como dice Romanos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y a través de Él, en nuestra situación actual de vivos, de espalda a Dios y muertos espiritualmente, podemos a través de Él también acceder por su compasión, a través de la cruz que hemos en esta mañana aquí visto, a través de su sangre derramada por ti y por mí, también acceder a una vida eterna. Y le dijo a aquellos que llevaban a este joven muerto, ¿verdad? Y le dijo a su madre, no llores, o como dicen otras traducciones, deja de llorar. ¿Qué capacidad tenemos cualquiera de nosotros cuando nos acercamos a alguien, y más en esta situación, que ha perdido a un ser querido, y decirle, deja de llorar, no llores más? ¿Qué consolación podemos llevar a su corazón? Si aún el que ha muerto en la fe del Señor, aún en el dolor sabemos que está reposando en Cristo, pero aún así el dolor nos atenaza, el dolor se apodera de nosotros, aún sabiendo que Él ya está con su Dios y que está mejor. Jesús le dijo, deja de llorar, porque Él tenía la posibilidad, Él tenía la capacidad de quitar la causa que le afligía, la causa que la tenía totalmente derrotada y sufriendo. Y acercándose el Señor Jesús, tocó el féretro. No pensemos que era un ataúd, ni mucho menos. Parece ser que era como una camilla mortuoria que utilizaban, tipo de canasto grande, parece ser, o como una camilla de madera, asida por 4 o por algunos más, donde él iba envuelto, como sabemos que en esta época iban, envuelto en una túnica funeraria, tejido que le envolvían a su alrededor y que allí lo llevaban. Desde el punto de vista religioso, para los judíos, y más aún para un rabino, como era Jesús, que recogía ya números, no se podrían acercar al muerto y aún menos tocar, ¿verdad?, donde él estaba, porque se convertían en inmundos. Decir que esto tiene también su cierta explicación desde el punto de vista de salud. No sabemos de qué había muerto este hombre y lo llevaban. Pero bueno, la ley ya había determinado que no se podía tocar ni aún el féretro y aún menos, como decimos, al difunto. Pero tenemos que decir aquí que el Señor, como en otras tantas cosas, era diferente, obviamente. El Señor, que es Señor de la vida y también de la muerte, porque la derrotó, no muriendo solamente en la cruz, sino resucitando al tercer día. Aquel que tiene las llaves de la muerte y de la vida. En el caso aún de este hombre que estaba sin esperanza, en el caso aún de que todos, poco menos que entenderían lo que allí estaba pasando, aquel que podía comer y beber
con publicanos y pecadores sin llegar a contaminarse, como recogen también la Escritura. Aquel era imposible que pudiera hacerse inmundo o contaminarse por estar en presencia de la muerte, porque la había vencido y la había derrotado. Y los que llevaban al joven en este tipo de canasto o de camilla, dice que se detuvieron. Y el Señor, con esa voz, con esa palabra, dijo al joven: a ti te digo, levántate. Dejar también que en este momento, de alguna manera, la palabra nos recuerde que la muerte no tiene edad. Venimos a este mundo, nacemos y desde el momento uno podemos morir. Ya estamos dispuestos para la muerte en cuanto tenemos vida. Podemos morir con 100 años, 80, 40, 20, 10 o en el momento que la muerte venga a llamarnos. El Señor dijo al joven: a ti te digo, levántate. A Lázaro lo llamó desde dentro de sepulcro. Y esa voz hizo que saliera. Y nos dice Hechos 3:15 que Cristo es el autor de la vida. Y como derrotó a la muerte, tiene la capacidad, por medio de su palabra, de derrotarla y volver a aquello que Él quiere a la vida. Hemos visto y hemos dicho en otros casos como el Señor, el mismo Lucas 4:8, enfermo con fiebre, en 5:12 la lepra, y en otros pues paralíticos o de otras maneras. Siempre había esa capacidad desde el punto de vista humano de volver de alguna manera a tener salud. Pero cuando uno está muerto, desde el punto de vista humano, ya no hay nada que hacer. Le pasó a Lázaro, ¿verdad? Cuando la hermana le dijeron: Señor, si hubiera estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y el Señor sabía para qué había muerto Lázaro. Y el Señor sabía para qué estaba aquí en las puertas de Naín, parando a este séquito. El Señor estaba allí para que dieran gloria a Dios por lo que allí iba a acontecer y para que vieran que Él era el Señor de la vida. El Señor habla a aquellos que han muerto para resucitarlos. Dice Juan 5:28: pero vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice el versículo 15 que entonces Él se incorporó, el joven, dice los traductores que es literalmente mejor sentarse erguido. El que había muerto se sentó erguido inmediatamente al oír su voz. A esa voz, como nos dice Juan 1 y reconoce allí, dice que en el principio existía la voz, la palabra, y aquel que es la palabra, Jesús, estaba con Dios y era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios, y por medio de Él, la palabra, Dios hizo todas las cosas. Y a través de su palabra se levantó este joven, como lo mismo se levantó Lázaro y otros, y lo dio a su madre. 2 veces le dio Dios a la madre el regalo, cuando nació, en su momento, y ahora, una vez muerto, se lo volvió a dar. Y si la madre estaba hacía unos instantes sufriendo terriblemente por lo que había acontecido, quisiera ver la cara de esa mujer cuando el Señor le dijo: no llores. Se quedaría atónita, pero más atónita que quedaría cuando le dijo a ese joven: levántate, te digo. Qué vuelco daría su corazón viendo a aquel que le daba por muerto, por perdido, viendo cómo se levantó y se lo dieron a su madre.
Dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo, como dice la Biblia de la América, que el temor se apoderó de todos. No fue para menos. Si hubiéramos estado allí, también hubiéramos quedado poco menos que atemorizados viendo lo que estaba aconteciendo. Uno que había muerto estaba volviendo a la vida. Y dice que todos los que había allí glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Un gran profeta? No. El gran profeta, el Hijo de Dios que está entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, como visitó en el libro de Ruth, como visitó en Samuel, visitó a Ana, y ella concibió, como visitó a cada personaje que vemos aquí, como vino a visitar a su pueblo, como también recoge Lucas, buena voluntad para los hombres, por medio de Dios. Visitar en el contexto de ayuda. Visitar para ayudarte en la situación que estés y darte la solución. No simplemente desde el punto de vista de visita para saludarte, sino para venir a ayudarte. Esa es la manera en que el Señor viene a visitar a su pueblo y quiere venir esta mañana a visitarte a ti, que aún no crees en Él, para que de esta manera también te pueda ayudar por medio de su amor y su gracia y puedas pasar de muerte a vida. Como decíamos al principio, vino para que todos aquellos que estaban allí vieran en Naín, en la puerta antes de entrar, lo que estaba aconteciendo. Y dice el versículo 17, y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Todos se enteraron de lo que allí había acontecido. Pero dice aquí una pregunta de uno de los comentaristas: ¿pero cuántos llegaron después a aceptar al Señor? No sabemos, solo lo sabe el Señor, pero lo que allí vieron aquellos quedó en sus corazones y cada uno tuvo que tomar, como decíamos antes, su decisión. Esto fue el plan del Señor en ese momento, en sus vidas, pero son ellos los que tienen que dar el paso adelante para que esto en sus vidas pueda llevarse a cabo. Dice Romanos 3, 23, que todos hemos muerto espiritualmente. Y Efesios 2, 1 y 6, libertando los desdichados del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte misma, probada que tenía el poder de liberarles. Lo probó delante de ellos y todos lo vieron. Y hoy en día tiene el poder de librarnos del pecado, de vivir de espaldas a Dios, fuente de todos los males de cada uno de nosotros, el vivir de espaldas a Dios. Es la fuente de todos los males y por lo cual cada uno de nosotros padecemos en este cuerpo. Dios tiene este plan para cada uno de nosotros. Dios tiene este plan para la humanidad, pero como hemos dicho, no anula la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y ya para terminar, vamos a leer en Juan 3, 14 y siguientes, para que quede en tu corazón la necesidad que tuvo el Señor de entregar a su Hijo, para que tú, yo y cualquiera que escuche su palabra pase de muerte a vida. Dice así la palabra del Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene que ser levantado, para que todo el que en Él cree no tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que ha dado su único Hijo para todo el que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos bendiga a cada uno de nosotros, especialmente a aquellos que nos acompañáis y aún no habéis tomado la determinación de aceptaros como su único y suficiente Salvador. Que el Señor bendiga. Amén.